La reunión se está grabando. Un minuto porque, a ver, yo creo que, a ver qué te... Y en primer lugar, agradecer a Jesús Miranda, enviado, que es la primera vez que está, y agradecerle también a Concha Núñez, que he visto que está por ahí también, y a su marido, que fue quien nos dio el contacto de Jesús para que pudiese hablarnos y darnos hoy esta conferencia. Jesús Miranda Parra es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid, es también doctor por la Universidad de Madrid, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, estuvo entre el 65 y el 73, ha sido profesor titular de la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Barcelona, también ha sido consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en diferentes embajadas de España, en Roma, Londres, Dublín, Washington. Ha sido representante permanente de España en la FAO, de Naciones Unidas, y también coordinador de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Asuntos Exteriores ante la Unión Europea entre el 86 y el 91. Ha presidido el INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y ha sido representante permanente de la FAO en Ecuador entre 1998 y 2003. Ha sido presidente y vicepresidente en varias secciones del Ateneo de Madrid, también presidente de la agrupación Pro Libertad de Prensa y Expresión Mariano José de Larra del Ateneo de Madrid y biógrafo de Mariano José de Larra, que algo tiene que ver con él si os fijáis en su segundo apellido, Jesús Miranda de Larra. Probablemente en algún otro momento le pediremos que nos hable de este segundo tema, del que seguro que nos hablará con la misma pasión e interés o mayor que el que hoy nos va a desarrollar, hablándonos de la agricultura, la alimentación y el hambre en el mundo. Sin duda un tema apasionante y casi siempre de actualidad. Gracias, Jesús, por estar entre nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Fidel. Encantado de verte, aunque ya nos habíamos conectado por correo, pero es un placer. Gracias. Quiero, en primer lugar, como he dicho en el calentamiento, que manifestar mi satisfacción por estar participando otra vez en actividades de la universidad. Como has dicho, yo fui profesor allí en Barcelona y todo lo que es enseñanza y universidad, pues me encanta, ¿no? De manera que en esta universidad de mayores, yo ya soy un poco mayorcito también, pues me siento como pez en el agua, de manera que encantado de poder estar aquí con todos vosotros y poder exponeros este tema que me parece importante. Agradecer a mi amiga, la profesora Concha Núñez Rey, el que, como bien has dicho, me propusiera para dar esta charla. Agradecerte a ti que recogieras el guante y que... Ay, si estás... Agradecer a todos vosotros que estáis ahí presentes, escuchándome y, si me permitís, pues tener un recuerdo agradecido para los sanitarios y sociosanitarios públicos que también nos tratan y que en estos momentos de pandemia nos tratan de una forma heroica y que a ellos tan mal les trata la Comunidad de Madrid. Bien, después de los agradecimientos y la satisfacción de estar con vosotros, pues quiero exponer un tema que me parece importante porque es un tema vital. Hay temas importantes, importantísimos y temas trascendentes, vitales, como es el alimentarse, como es el respirar. Si no respiramos nos morimos, pero y lo hacemos de forma inconsciente, involuntaria, lo hacemos gratuitamente. Pero alimentarnos y alimentarnos nosotros 3 veces al día, normalmente, pues es un hecho que no es nada de involuntario. Tenemos que hacerlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que ser conscientes de que lo hacemos y no es lejos de ser gratuito. Es decir, que hay detrás de ello
un esfuerzo enorme de muchas personas, de muchas inversiones, de mucho tiempo, de mucho riesgo, que evidentemente es bueno destacarlo y es bueno reflexionar sobre ello, sobre la importancia de la alimentación, sobre la importancia de los sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, que permiten, que nos proveen de esos alimentos, y hacerlo además, destacarlo, reflexionar sobre ello en un momento del mundo verdaderamente complicado, en un momento de un mundo en cambio, desequilibrado, ajustándose a nuevas formas que se iniciaron allí ya hace 4 décadas, cuando la señora Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan decidieron que el mundo tenía que ser, pues eso, más globalizado, que todos íbamos a sacar provecho de ellos y que además ese mundo debía estar poco sujeto a normas, desregularizar. Claro, estamos viendo consecuencias y las hemos visto con la gran recesión del 2008, estamos viendo con el incremento de las distancias, de la desigualdad entre los pocos más ricos y los muchos más pobres que cada día se extienden. En España hoy día tener un trabajo no es garantía de no estar incluido dentro de los límites de la pobreza, lo cual es verdaderamente terrible, increíble. Es decir, un mundo que se está ajustando, donde no se sabe dónde están las energías, qué energía y quién las controla y por qué suben los precios, dónde están los parámetros de antes, ¿verdad? Del esfuerzo, del sacrificio, parámetros que eran rentabilizados y premiados. Hoy día estamos bien viendo como el amiguismo, valores falsos, los fake news se están imponiendo. Es decir, un mundo desestabilizado donde un neoliberalismo desregularizado se está imponiendo. No hablo ya de China, que ahí no van por esa vía, y es importante que esté ahí China, pero en un mundo que nos tiene que hacer reflexionar sobre las cosas trascendentes. Y creo que la agricultura, la alimentación, es un tema importante, porque no está tan claro, como vamos a ver, que podamos seguir alimentándonos tranquilamente, fácilmente, 3 veces al día en un futuro próximo. Bien, la agricultura, y cuando digo agricultura, lo digo varias veces, me refiero tanto a la ganadería, incluyo a la ganadería y a la alimentación y a la pesca, en este gran sector, es de gran importancia, porque es vital, es un bien inelástico, es decir, no podemos dejar de comer, podemos dejar de tener automóviles, por ejemplo, porque hay un problema de chips con China, pero no podemos dejar de comer cada día y, como digo, los afortunados que lo podemos hacer 3 veces al día, pues mejor aún, ¿no? Hay mucha gente que se alimenta mal, mucha gente que no puede alimentarse lo necesario, como ya iremos viendo posteriormente. La agricultura, además, ha sido la fórmula que ha permitido el desarrollo, el progreso de la humanidad. El control y el manejo del fuego, que permitieron una alimentación mejor para las primeras poblaciones humanas, el asentamiento de las tribus nómadas, recolectoras y cazadoras, donde ellos repartían lo cazado, era una especie de comuna, ¿verdad?, donde ahí entre todos cazaban, entre todos recolectaban y se repartían. Pues el asentamiento de esas tribus ya hace 12, 14.000 años, Mesopotamia, pero también hay indicios de asentamientos de una protoagricultura con tecnologías básicas, pero que les permitieron asentarse, ya os digo, en Mesopotamia, en China, en Indonesia, en alguna zona, Perú, parece ser que es la zona más interesante en América del Sur, pues les permitieron alimentarse mejor, alimentarse de una forma más variada y mejor. Esta alimentación mejor, yo paso
y gracias a la agricultura, dio paso a un proceso de adelanto físico de las personas e intelectual. Y este proceso intelectual lleva consigo pues, una posibilidad de pensamiento. Y la posibilidad de pensamiento da lugar a, pues, a una imaginación, posibilidad de imaginar. Y desde la imaginación pues se abre la vía del progreso, evidentemente. ¿Y qué hacían estos humanos que hace 10.000 años, que por cierto eran, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, se calcula que eran 1 millón de personas en toda la Tierra? Es decir, que cabrían de sobra en 5 barrios de Madrid y le sobraría espacio en Manhattan, donde la población supera el 1,5 millones de habitantes. Es decir, 1 millón de habitantes que ya empezaban a evolucionar hace 10.000 años, a cultivar algo, a manejar ganado caprino, ganado porcino, en primer lugar. Poco después, en Turquía, en Pakistán, se empezó con el ganado bovino, las vacas, y así sucesivamente. Cultivaban sobre todo cereales, trigo, cebadas, cultivaban en América, por ejemplo, hace 10.000 años ya había judía, había patata, había coca, por ejemplo. Es decir, que empiezan a producirse variantes en la ingesta de los humanos y con ello ese progreso debido a la mejora física e intelectual de la humanidad. La agricultura es importante como sector, además, porque además de alimentarnos, ocupa un papel principal en la economía de los países. Por ejemplo, en España, el 10% del PIB procede de la alimentación. La alimentación va desde la siembra hasta el consumo, pasando por la recolección, la transformación, la limpieza, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la venta al detalle, es decir, todo ese proceso de alimentación, la fabricación de algunos productos también, mediante la transformación, pues todo ese proceso representa un 10% del PIB. Igual a lo que representa el sector de la automoción, que ya sabéis que España es el segundo país productor de automóviles detrás de Alemania en la Unión Europea y creo que 12º a nivel mundial, es decir, es una potencia. Desgraciadamente no son, digamos, marcas marcas autóctonas, sino que son derivadas de otros países que nosotros aquí fabricamos, ¿no? Ha sido más bonito mantener el Pegaso, el Hispano Suiza, en fin, todas aquellas cosas que tuvimos en un momento y que ya desaparecieron, ¿no? Pero, no obstante, aquí casi lo más importante es tener trabajo y tener una ocupación, sea quien sea el que maneje los hilos al final, ¿no? Aunque en ello pues, lleva un riesgo, ¿no? Pues bien, A ver, no sé qué. A ver si no te pones la mascarilla en el trabajo, ¿no? Cuando vuelva, pongo la mascarilla. Ocupa este 10% del PIB, casi como el turismo, que es el 12-13%, y como la automoción, ¿no? Y además el sector de exportación es líder, junto con los bienes de equipo. 55.000 millones, más o menos, depende del año y todo esto, pero alrededor de unos 55.000 millones de euros se exportan del sector alimentación por España, por delante del sector de la automoción, que os decía antes, por delante del sector de los productos químicos, por ejemplo. Es decir, que no solamente nos da de comer, sino que además nos permite tener una capacidad de riqueza en el país. Bien, la población, que decía, no es lo mismo alimentar a 1 millón de habitantes en el planeta, con autoconsumo, autoproducción y autoconsumo, aunque aquellos sobrantes que supongo que había en algunas tribus, en algunas familias, empezaban
hacer la venta, el trueque, al inicio, lo que fue el germen del comercio. Ahí se produce hace esos 10.000 años el germen del comercio, mediante el trueque de alimentos, ¿no? La población del mundo. Eso es un tema curioso porque es un riesgo que tenemos. El maltusianismo o neomaltusianismo, pues está ahí. Quería enseñaros, quería deciros, toco el teléfono para que no quitara y ahora me va a costar trabajo, pero ya no lo hago. Ya os digo simplemente que si queréis entrar para ver al momento la población mundial, la población que ha crecido un día, los fallecidos de ese mismo día, el saldo positivo que ha habido ese día, lo que ha habido en un mes, pues metéis en una página que se llama Worldometer, World de mundo en inglés, WORLD, o Meter, Worldometer, en el segundo apartado, donde dice a la actualidad, pues ahí podréis ver que, además en una cifra que va cambiando, aumentando rápidamente, podéis ver que actualmente estamos sobre la faz de la Tierra 7.910 millones de habitantes. Y ya os digo, creciendo de una manera tremenda, ¿no? Esto, voy a ver aquí unos numeritos que tengo donde he apuntado el progreso de este crecimiento de la población del mundo. Por ejemplo, en el año 10.000 a.C. había 1 millón y en el año 0, en el año 1, si queremos, había 200 millones. Es decir, que prácticamente en 10.000 años crecen 200 millones de población. Pero en 1750 ya hay 800 millones. Ahí aparece este señor Thomas Malthus que nos dice, ojo, que somos muchos, que aquí puede haber problemas si se sigue creciendo a este ritmo, puede haber problemas de alimentación, de que no tengamos suficientes alimentos para todos. La única solución va a ser regular, controlar la natalidad. No sucedió así. La natalidad siguió aumentando, siguió creciendo y actualmente en el 2010 éramos 6.864 terrícolas y en el 2020, ayer, pues éramos 7.800, es decir, casi 1.000 millones más en 10 años. Esto es espectacular, no cabe duda, espectacular, pero da miedo. Ese neomaltusianismo tiene razón de ser, porque hay una proyección para dentro de 28 años, que 20 años no es nada, ya sabemos, dentro de 28 años, en el 2050, en que podemos ser 11.400 millones, 3.400 millones más. Y que dentro de 78, que ya pues será fin de siglo, que lo verán nuestros nietos de 15 a 20 años, lo podrán ver perfectamente, ser espectadores de primera fila, pues ahí podemos ya superar los 15.000 millones. Hay otro escenario que dice que no, que a partir precisamente de la mitad del siglo va a haber no un mayor control de natalidad, sino una especie de degeneración humana de las razas que va a hacer que decline ese crecimiento, incluso que vaya a menos y que para fin de siglo volvamos a estar en los 8.000 millones de habitantes. No lo sé, pero bueno, yo pienso que la tendencia más natural y más lógica es que quizá no lleguemos a esos 15.000 millones porque haya afortunadamente una mayor educación, un mayor control, autocontrol de la natalidad y que en vez de llegar a los 15.000, pues se llegue a los 13.000, no lo sé. Pero en cualquier caso será un problema por lo que luego vamos. Y lo vamos a ver porque Malthus ya nos dijo que era difícil
dar de comer a tanta gente. Pero el problema de Natur se redujo con investigación, con esfuerzo de los técnicos, de los agrónomos, de los biólogos, de los veterinarios, de todos aquellos que estaban pues preocupados por ese tema e involucrados en dar de comer a más gente. Parece ser que ese esfuerzo, la Revolución Verde, recordamos que a mediados del siglo pasado en Estados Unidos se inició lo que se llamó la Revolución Verde, que tuvo mucho impacto en la India. Se habla de que se pudieron salvar 1.000 millones de vidas. Bueno, no se puede saber con seguridad, pero la cuestión es que hubo un gran esfuerzo de investigación, de obtención de nuevas variedades más resistentes a sequía, más resistentes al frío, variedades más productivas, variedades en definitiva y razas de ganado más pues, mejores, que permitieron incrementar mucho la obtención de alimentos, ¿no? Y cubrir las necesidades de esa población creciente. Salimos con bien de ese apuro y, lógicamente, en esta nueva situación nos planteamos qué puede pasar. Lo lógico es que pensemos en la misma solución, que se aumente las tecnologías que permitan pues una mayor cosecha, mayores producciones, alimentos nuevos. Las algas han entrado en juego no hace tanto tiempo, aunque aquí en Occidente menos, pero algo habrá que hacer para alimentar a esos miles de millones de personas más. Por eso la I+D, tengo que recalcarlo, la I+D es fundamental. Esos países que nos olvidamos tantas veces de apoyar esa investigación, ese desarrollo, pues tenemos un riesgo de, pues eso, de perder la Pegaso y la hispano-suiza, entre otras cosas, ¿no? Es importante, por lo tanto, tener muy presente y presionar para que tengamos siempre una posibilidad de participar en esas necesidades de la humanidad. Y es importante utilizar se me olvidaba, ahora estoy viendo aquí, por ejemplo, un dato que a mí me resultó curioso. La edad media de la población mundial actualmente es de 28 años, la edad media de la población mundial. Es decir, que hay mucho joven por ahí y que dentro de 50 años la edad media va a ser 38 años. En España actualmente la edad media es de 45. Somos uno de los países más longevos, pero fijaros lo chocante de esos datos, de que a nivel mundial la gente es muy joven y que, bueno, hay una capacidad de procreación muy grande. Además, evidentemente, los avances médicos, sobre todo, que en eso sí se nota el desarrollo, ya veremos cómo luego critico la cooperación para el desarrollo en otros sectores, pero en medicina sí que se ha notado, por ejemplo, la mortalidad infantil, eso de niños de menos de 5 años, pues ha disminuido muchísimo en las últimas décadas. Se está anunciando ya la utilización de la vacuna contra la malaria, enfermedad que causa pues, unas 400.000 muertes anuales, más de la mitad de niños. Esos son más población para el mundo. Y hablando de la posibilidad de alimentar a toda esta población creciente, nos encontramos con que, al contrario que pasaba en el siglo XVIII, XIX, siglo XX, hemos llegado al tope de posibilidad de utilización de tierras. Esa cuarta parte de tierra sólida que tenemos en el mundo, quitando los océanos, pues de esa cuarta parte un 12% es tierra cultivable, un 38% es tierra forestal y un 12% un 28% es forestal y un 35% son pastizales y ecosistemas boscosos. Y no va más. Eso es lo que hay.
ya no se puede hacer. Se puede hacer y se hace en la Amazonía, quemar, talar bosques y cultivar palma para aceite. Barbaridades que, desde luego, no son nada aconsejables. Porque lo que se gana por un lado se pierde por otro. O sea, esto se hace simplemente por intereses económicos de unas cuantas multinacionales, ¿no? El 25% restante de esa superficie de la Tierra pues son montañas, lagos, ríos, pedregales que no se pueden utilizar. Es decir, que aquí tenemos ya una limitación que no teníamos en los siglos pasados de capacidad de utilizar tierras nuevas para ganadería o para agricultura. Ha aumentado, por ejemplo, en los últimos años, por 50 años, se ha duplicado la superficie regada, lo cual evidentemente es positivo porque el regadío multiplica por 5, 10, 15 la producción de la tierra, ¿no? Pero esto tampoco es bueno porque el equilibrio hídrico se desequilibra y entonces pueden existir problemas también graves. Por lo tanto, vemos que estamos al límite y vemos que la solución es ir por la vía tecnológica. El desarrollo, la investigación, el conseguir varias variedades nuevas, nuevos sistemas de alimentarse que nos permitan salir de la atolladera, ¿no? Hay un tema también que quiero comentarles, y es la pérdida y desperdicio de alimentos. Resulta que de toda la producción mundial de alimentos se pierden un 14-15%, se pierden pues desde el momento de cosechar, que no se puede conseguir todo, se cae en el terreno, desde el momento del transporte, de la fabricación, hay un 14-15% de alimentos que se pierden. Pero luego se desperdicia en hogares, restaurantes, un 17-18%. Eso sumado es un 32, 33, 34% de la producción de alimentos a nivel mundial, con un valor que es equivalente al PIB español, poco más del billón de euros, lo cual es tremendo porque y además se pierde y se desperdicia tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Es decir, que eso quiere decir que es difícil de reducir esos porcentajes tan elevados. Es decir, que 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden y se desperdician anualmente. No son utilizables, en definitiva. Podríamos pensar, que luego hablaremos de la hambruna, de las hambrunas, del hambre. Bueno, podrían aprovecharse para dar... no se pueden aprovechar. ¿Qué se produce? ¿Qué estamos produciendo hoy a nivel mundial en el mundo? Con toda la tecnología nueva, con todas esas capacidades de nuevas variedades, de regadíos, pues se está produciendo en la agricultura. El maíz es el cultivo con mayor producción, 1.100 millones de toneladas, pero solamente 180 millones se utilizan para consumo humano. El resto es para piensos. Con lo cual, los cultivos que más se producen son trigo y arroz. En ambos, bueno, son similares las producciones, unos 750 millones de toneladas al año, un poquito más para el trigo que para el arroz. Y China es el mayor productor del mundo de arroz, con un 28%, seguido de la India y de Indonesia, con un 11%. En Occidente, Estados Unidos y Brasil tienen un 1,3%. Los mayores productores de nuestro bando son Estados Unidos y Brasil. Es decir, ahí China aparece ya, lo vamos a ir viendo como una gran
claro, tienen 1.400 millones de habitantes y se han espabilado mucho en los últimos años, pues evidentemente están ahí liderando muchas cosas. También China es el mayor productor de trigo, con el 17%, le sigue la India también. En arroz ya hemos dicho que va por delante. La patata, por ejemplo, es otro de los grandes cultivos, con 400 millones de toneladas de producción. China, de nuevo como gran país productor, con un 26%, seguido ya de la Unión Europea con el 15%. En yuca, nosotros no utilizamos prácticamente nada, como diversión culinaria casi, es muy importante en otros continentes, en África, en la India, en Asia. Pues se producen 300 millones de toneladas de productos de yuca o mandioca. Estas son las grandes producciones, ¿no? La ganadería es algo también fundamental y la pesca para el consumo humano, ¿no? Ahí tenemos datos también interesantes que brevemente voy a exponeros para que tengáis una idea, ¿no? La ganadería aporta como un 27% de las calorías y el 56% de las proteínas en los países desarrollados. La mitad en los países en desarrollo. La ganadería es algo que requiere una inversión, unos gastos, mayor capitalización de las granjas, con lo cual evidentemente es lógico que en los países desarrollados pues haya mucha más ganadería, ¿no? que los países en desarrollo. Pero la demanda de productos cárnicos es 5 veces mayor en países en desarrollo que en los desarrollados, como es lógico. Están aumentando, tendiendo a aproximarse a niveles de consumo de los países desarrollados. Se consumen en el mundo unos 350 millones de toneladas de carne, principalmente se producen pollos, 135 millones de toneladas. Ahí los Estados Unidos lideran, seguido de China y Brasil. Ganado porcino, otros 130, casi lo mismo que los pollos, donde China va por delante con un 27%, después estamos nosotros, la Unión Europea. Bovino baja ya a la mitad, poco más de la mitad, con 75 millones, y donde los Estados Unidos y la Unión Europea, Argentina, Australia, pues están ahí en la cabeza. Ovino baja mucho, 16 millones, con China por delante, seguida pues Australia, Nueva Zelanda. Leche y huevos es un capítulo importante para la alimentación, evidentemente, y porque un vaso de leche, por ejemplo, para un niño pequeño, pues supone pues, un 50% de las proteínas necesarias durante el día y un 10% de las calorías que necesita, ¿no? Y ahí en la leche se producen 1.000 millones de toneladas al año. Es decir, sería el alimento más producido, porque ya veíamos que el maíz solamente eran 180 los que se consumían como alimento humano, ¿no? La leche 1.000 millones de toneladas, de vaca el 80% y el 15% de búfala. El oriente lo tenemos siempre un poco allí alejado, pero tiene un peso también muy importante. Con esto ya tenemos un 95%, un 80 más los 15 del búfala, y luego viene ya cabra, vaca, camella, que son producciones menores pero importantes. Huevos, pues es otro elemento fundamental, ¿no? Porque ya lo sabemos todos, es un alimento rico, completo y muy necesario, ¿no? 75 millones de toneladas en el mundo, con China, que produce el 60%, la Unión Europea y Estados Unidos, que le siguen pues, de lejos, ¿no? Como les decía, la tendencia de productos ganaderos es creciente y más en los países que están en vías de desarrollo. Hablemos un poco de la pesca, otro de los grandes sectores productores de alimentos. La FAO dice que hay como 820 millones de personas que viven de la pesca.
desde la precosecha, cosecha, la poscosecha, ya no es cosecha a la pesca, así lo llaman ellos. La pesca de captura marina, los barcos que vemos en los puertos que salen a pescar, consiguen actualmente 90 millones de toneladas métricas. La pesca de captura continental, ríos, lagos, se queda en 13 millones de toneladas. 90 frente a 13. La acuicultura marina, piscifactorías situadas en el mar, produce 33 millones de toneladas, por la tercera parte de las pescas en los mares, ¿no? Y la acuicultura continental alcanza, en cambio, una cifra respetable de 55 millones de toneladas, lo cual hace que tengamos un producto de origen pesquero para alimentación de 190 millones de toneladas. El consumo humano es de 170. 190 se producen, 170 se consumen. Y hay 20, unas 20, son cifras medias, digamos, son cifras de los últimos años, ¿no? Que hay 20 millones que se dedican pues, a piensos, fundamentalmente, a piensos de ganado y a pienso de peces en las piscifactorías. Los peces se comen a veces las harinas de sus hermanos, ¿no? Y en esto de las estadísticas, me gusta decir siempre que el Trilusa es un seudónimo anagramático de Federico Salutri Trilusa, de principios del siglo XX, que decía en un escritor, periodista, que decía en una crítica, una reflexión, sí, un poco crítica sobre las estadísticas, que se sabía, que se decía que en Italia cada italiano consumía 1,5 pollos al mes, pero que la realidad era que había algunos que consumían 3 y otros ninguno. Es decir, que con esto quiero decir que las estadísticas hay que, con sus medias, sus medianas y todo esto, sus valores absolutos, sus valores desagregados, hay que saber manejarlas y son muy útiles siempre que aquí les estoy dando grandes cifras que nos sirven para tener un flash de lo que es la alimentación. Los países más pesqueros son pues China, un 30 y tantos % de la flota pesquera mundial, el resto de Asia con otro 30 y tantos %, y luego viene ya todo lo que sería Occidente. También, por ejemplo, hay 35 millones de toneladas métricas de algas que sirven mucho para alimentación humana ya en Oriente, ¿no? Hay la captura de 26.000 toneladas de perlas y conchas ornamentales. O sea, cosa curiosa, vamos, para saber, ¿no? La pesca de captura, aquí venimos otra vez con el problema de los límites, es decir, la pesca de captura, la pesca con barcos en el mar, en los lagos, en los ríos, ha llegado al límite, ha llegado a tope. Es decir, ya no se No se te oye, Jesús. Me parece, sí. Algo ha debido pasar que me ha cerrado. Bueno, estaba diciendo... Ahora ya se oye, ya. Perfecto, gracias, Fidel. Estaba diciendo que, al igual que en agricultura, que hemos llegado a tope de utilización de tierras, en la pesca pasa lo mismo, a nivel de capturas marinas y capturas continentales. Y ahí ya estamos en niveles de sobrepesca, con lo cual no se podría pescar más. No se debería, y de hecho se está conteniendo bastante gracias a unas normas establecidas dentro de la FAO, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sí está abierta la posibilidad de seguir aumentando en piscifactorías, de seguir incrementando la producción de acuicultura. Pero ya hay ahí un problema.
El consumo de pescado mundial es de unos 22 kilos por persona y año. España estamos en 46 y somos el cuarto país. El primero es Portugal, luego está Noruega y luego está Japón. Es decir, que estamos en un nivel muy bueno porque el pescado es un alimento bajo en grasas y las que tiene son buenas, con omega 3, y ahí estamos muy bien colocados. Así como en el resto del consumo de ganadería, pues estamos un poco, en vacunos sobre todo, estamos por debajo de la media mundial, lo cual tampoco es malo, porque ahora estamos viendo como las carnes rojas no son tan maravillosas, y los rumiantes nos están produciendo mucho metano, que es un gas de efecto invernadero, que es un problema mundial, ¿no? Bien, hay dos temas. Bueno, se ha dicho por el Fondo Mundial del Medio Ambiente que para que todos los terrícolas puedan alimentarse como un español medio, se necesitarían 2,5 planetas. Con esto os digo cómo está el patio. Es decir, que hay problemas potenciales importantes, ¿no? Hay dos temas que creo yo que influyen dentro de este panorama de la agricultura, de la alimentación, de los que tengo que decir algo, que es el cambio climático, que está muy de moda, todos ya sabemos mucho del cambio climático, pero que puede influir muy negativamente en la producción de alimentos, lo que complicaría aún más la cosa, y sobre todo en los países en desarrollo, porque son los que tienen una climatología más desfavorable y están menos preparados para hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? El cambio climático ya sabemos todo lo que es. El cambio climático es el calentamiento de la Tierra, porque esos gases de efecto invernadero pues están desequilibrados. Siempre ha habido cambio climático, es una cosa novedosa. Bueno, se dice que, por ejemplo, que el Imperio Romano tuvo facilidades debido a que había unas temperaturas favorables y unas producciones agropecuarias mayores entre el siglo III a.C. y el siglo II. Les permitió con más facilidad expandirse por el mundo. Llegaron hasta Gran Bretaña, subieron por el norte de Europa, por Alemania, pero cuando en el siglo II cambia el clima, después de esos 5 siglos de bonanza, empieza a endurecerse, empiezan a necesitarse más tierras y menos población para poder sobrevivir. Las tribus germánicas, los vándalos del norte, pues empiezan a descender y eso contribuye a repeler a las legiones romanas. En el siglo V después de Cristo, hordas asiáticas por un problema climático empiezan a invadir el este de Europa con el mismo problema, porque necesitaban zonas nuevas de cultivo y de alimentarse. Para alimentarse, los mayas es otro ejemplo claro de problemas climáticos. Los mayas dependían de una civilización avanzada, dependiendo, bueno, tampoco habían inventado la rueda, pero para aquellos parámetros avanzada, basadas en un sistema como los árabes, en un sistema de regadíos muy bien hechos, con grandes producciones, se encuentran con unas sequías, les inutilizan la posibilidad de cultivo, la posibilidad de alimentarse y empiezan problemas internos, problemas sociales, guerrillas entre distintos grupos de la civilización maya, hasta que en el siglo, esto fue como en el siglo IX después de Cristo, y en el siglo X ya a finales tienen que abandonar sus zonas pues eso, de Guatemala, de Yucatán, de México, e irse hacia el norte y desaparece. Una civilización que desaparece por causas climáticas, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no es una situación de cambios climáticos pues de siglos, que se ven ahí unos efectos, evidentemente, porque cuando el clima cambia,
todo cambia, se ha dicho, ¿no? Y es verdad, porque, bueno, podemos ver nosotros nuestras costumbres del verano al invierno, simplemente porque el sol o la Tierra, aun estando más lejos del sol en verano, tiene una posición más perpendicular a los rayos solares, incrementa la temperatura. Si se acerca y se pone en el otro lado de la órbita, las radiaciones son más tangenciales y tenemos frío, como está pasando ahora, ¿no? Cosas verdaderamente pequeñas variaciones, pero que influyen mucho. No digamos una glaciación, no digamos, pues eso, siglos de cambios mínimos de temperatura que hacen que no se pueda cultivar, que no se puedan alimentar las gentes en una zona y tengan que hacer algunos cambios que producen distorsiones, ¿no? Este cambio climático maravilloso, este equilibrio que tenemos nosotros en la Tierra, con esta distancia al Sol, con estas capas de gases, con vapor de agua, ozono, nitrógeno, CO2, metano, todo esto equilibrado nos permite que las radiaciones que llegan del Sol se filtren en parte, calienten la Tierra y vuelvan a irse. No pasa nada. El problema es cuando se aumenta, se desequilibra esa situación y entonces se aumenta los porcentajes, por ejemplo, de CO2 o de metano, fundamentalmente, que son los dos gases de efecto invernadero con más fuerza, ¿no? Con más impacto. Y eso se está viendo desde el siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor, con la invención del motor de combustión, que la tendencia, el crecimiento de CO2 va de una forma permanente subiendo. Esto no se había visto hasta ahora, ¿eh? Muchas veces no se sabía por qué cambiaban las temperaturas, ¿eh? Pero las glaciaciones, por ejemplo. Pero aquí sí que ya sabemos que efectivamente esa tendencia, ya estamos superando los 400 partes por millón, esa tendencia puede llegar a hacer que se rompa ese equilibrio térmico de la Tierra y llegue un momento en que no se pueda vivir en la Tierra. El cambio climático puede llegar a un momento en que sea letal para la vida en nuestro planeta, ¿no? Se puede corregir. Luego vamos a ver que podemos corregirlo, evidentemente, con una transición energética que nos elimine los hidrocarburos del medio. Pasa que hay unos intereses tan grandes, hay unas poblaciones en desarrollo que exigen compensaciones para jugar este partido de descarbonización, digamos, que es muy complejo y muy difícil, pero es vital, es uno de los temas vitales que vamos a ver cómo luego influye en la solución que yo aplico para poder eliminar el hambre del mundo, ¿no? Se pudo hacer, por ejemplo, cuando los intereses no eran tan graves, se pudo hacer, todos nos acordamos de la lluvia ácida. Lluvia ácida, producciones producidas por las chimeneas de las fábricas, por los tubos de escape de nuestros automóviles, pues empezó efectivamente a quemar el óxido nitroso, óxido de azufre, empezaron con las lluvias a caer sobre las plantas y a quemarlas, empezaron a destruir extensiones importantes ya. Bueno, los catalizadores. Los catalizadores, la industria aplicó catalizadores en las chimeneas de las fábricas y en los tubos de escape de todos nuestros coches. Yo supongo que los productores de automóviles añadir un componente más, en lo cual podían incrementar un porcentaje de las ventas, los ingresos, pues les vino bien, es decir, no hubo ninguna resistencia a la implantación. Desapareció la lluvia. Hace años y años que no vimos nada sobre problemas de lluvia. Igual pasó con la capa de ozono. Nos acordamos del agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono fue un problema importante. Apareció por aquí, las fotos que veíamos por allá. ¿Y qué sucedía? Pues que, claro, esa capa de ozono, de ese equilibrio que os comentaba antes, fundamental para que dejen pasar unos porcentajes de las radiaciones solares. La capa de ozono en la estratosfera lo que hace es limitar el uso de radiaciones ultravioletas. Si no hubiera capa de ozono,
bueno, durábamos poco, durábamos muy poco. Tendría un efecto letal importante, ¿no? ¿Cuál era la causa? Pues se investiga, se estudia y se dice, hombre, es el gas CFC, clorofluorocarbono, que se utiliza en los sistemas de refrigeración y en los aerosoles. Pues se prohíbe, se cambia, se prohíbe, se cambia, efectivamente se deja utilizar el CFC y la capa de ozono está en su situación, digamos, de normalidad natural, sin que nos cause ningún problema y sin que tengamos que escribir nada sobre la capa de ozono. El tema del cambio climático, como os digo, el aumento de la temperatura es mucho más complejo la solución porque efectivamente hay intereses muchísimo mayores y mucho más complejos que no es fácil controlar, ¿no? Y revertir. Y hay otro tema también que me parece fundamental, que también influye en el tema o interviene en este tema de la agricultura y la alimentación, que es la desigualdad producida por esas 4 décadas que llevamos en un sistema neoliberal desregulado, donde se ha descontrolado prácticamente todo, las energías, los chips de China, donde no sabemos dónde estamos, donde los fake news son el pan nuestro de cada día, donde esto efectivamente parece que ha perdido cualquier atisbo de dignidad y de seriedad, ¿no? Bien, esa desigualdad creciente, que yo decía en España ya tener un trabajo no garantiza que estamos fuera de la pobreza, pues evidentemente causa problemas mundiales tremendos, ¿no? Entre ellos, pues la desnutrición, la muerte este año, por ejemplo, de 45 millones de personas en el mundo por malnutrición y hambre, el que haya 3.500, según cifras FAO, de personas que viven o malviven con menos de $2 o 2 euros al día, con 1.000 millones de personas que no tienen acceso a aguas con los niveles de salubridad suficientes, con 800, 900, 1.000, varía también según las circunstancias, de hambrientos y malnutridos, que efectivamente son insoportables precisamente por esa situación de agravio, de desigualdad que existe, ¿no? Que ha existido muchas veces, pero que últimamente siempre, pero hay desigualdades y desigualdades, ¿no? Las de ahora parece que son más sangrantes, sabemos más, conocemos más, podemos más, significa que hay más diferencia entre unos y otros. Es lógica la desigualdad natural dentro de una base de dignidad para todos, pero lo que no es posible es la situación actual. Entonces, esa situación de hambruna, esa situación que ya estoy acabando también, esa situación de hambruna en el mundo, yo pienso de hambruna precisamente en las zonas donde están los medios de producción de alimentos, que es el medio rural. Esto es interesante porque dice, hombre, los países todos se han empezado a desarrollar con los medios naturales que tienen. Nadie empezó a fabricar una instalación de neumáticos Michelin. Empiezas pues produciendo naranjas, aceite de oliva, vino, hortalizas y empiezas a exportarlas a España, aparte de las remesas de inmigrantes, aparte del turismo, bendito turismo. Pero es el medio natural, el medio rural, el que sirve para desarrollar a las poblaciones, ¿no? Además es un desarrollo inclusivo, donde todos, no arreglamos el desarrollo de Tanzania poniendo una fábrica de coches aquí y otra de paletas de lo que sea en el otro lado. Eso no sirve para desarrollar un país, ni una zona, ni casi nada. Entonces, necesitamos efectivamente algo que permita. Yo recuerdo en Ecuador, por ejemplo, yo estuve allí 5 años trabajando con la FAO, los agricultores, los ganaderos tenían unas cabritas prehistóricas, unas plantas de maíz también medio prehistóricas, naturales, sin hibridar, por supuesto, porque no tenían medios para comprar
las semillas híbridas, porque no tenían medios para poder comprar una tecnología, porque no tenían... ¿Y qué hacían? Pues cultivar aquellas especies autóctonas que les permitían malvivir, mal comer, una forma de agricultura de subsistencia, además casi de monocultivo, con lo cual su ingesta era totalmente mala y desproporcionada, niños con vientres hinchados, problemas de salud y 40 cosas de estas, que no se morían porque tomaban siempre un poquito de maíz o un poquito de aquellos productos que hay por allí, de papita o lo que fuera, ¿no? Pero que no salían de ese bucle, de ese círculo de pobreza que estaban. Esta gente no veía, ya le podías poner ejemplos, ya les podías poner proyectos para que vieran cómo se hacía, pero es que no tenían posibilidad de compra, de adquisición de los medios, de la tecnología tal que les permitiera dar un salto y empezar. Bien, yo creo que si queremos de verdad desarrollar, porque la cooperación internacional es muy interesante también, ahí hay unos 70, 80 mil millones de dólares que cada año se gastan los ricos en cooperar para que haya un desarrollo, que yo llevo 50 años trabajando ya como jubilado viendo un poco todo este panorama y veo que los países se desarrollan poco, que el desarrollo se hace pues por los propios países, no por la cooperación. Ahí están 200 millones de nuevos consumidores que levantan un poco la cabeza en China, en India, en Corea, en Vietnam, en Singapur, pero por ellos mismos, porque se han sabido organizar, porque han tenido unas formas de... Pues digamos que no hay unas corrupciones brutales como en otros sitios, otro factor muy a tener en cuenta, digamos que porque han sabido, trabajando mucho, han sabido darle en el clavo para poder ir mejorando y desarrollándose. La cooperación, yo que he cooperado años, pues creo que no, pero ya no sé si es que no se quiere que la cooperación desarrolle nada, luego lo haré un poquito de ello cuando acabe, ¿no? Porque si no nos explica, como seguimos con 900 millones de personas malnutridas y con hambre en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que habría una solución, y no creo que sea una maldición bíblica tampoco tener 900 millones de muertos de hambre siempre en el mundo, ¿no? En el siglo XXI. Creo que hay una solución, que es la que han aplicado los países ricos. Y los países ricos, Estados Unidos, Japón, Suiza, Noruega, Francia, Alemania antes, ahora la Unión Europea, con su política agrícola común, que es inyectar dinero en ese medio rural para que el sector productivo, de ahí ganadero, agrícola, pesquero, pueda dar ese salto que decía antes, que faltaba esa capitalización mínima para poder empezar a utilizar variedades actuales, tecnologías actuales, para que puedan empezar a tener un surplus de alimentos con los cuales poder comercializar. Esas mejoras van a traer una pequeña industria que les surta a esos agricultores con más capacidades y esa mayor capitalización del medio rural va a permitir unos servicios, es decir, el desarrollo. Ahí empieza a moverse la maquinaria del desarrollo de las zonas rurales. Tendría que aplicarse el sistema de la política agrícola común o de los Estados Unidos con las FARMAC o de Japón, que es proteger a los agricultores mediante una garantía de precios de sus productos. Es decir, ustedes que hace nada iban con boina y había que pasearse hace 50 años por nuestros pueblos, 40, y ver cómo se vivía en el rural, o ver las películas del neorrealismo italiano, o ver las películas americanas de los campos. Ahí vemos como el medio rural era 3 pasos más abajo de la civilización, casi, ¿no? Estaban, pues eso, subsistiendo de mala manera. Se inyecta este dinero, 300.000 millones de dólares se invierten cada año por los países ricos, la Unión Europea 50.000 millones cada año.
para proteger esos ingresos mínimos, que a la vez protejan la agricultura, el medio ambiente y la subsistencia para conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, frente a esos 300.000 millones, frente a los 80.000 de la cooperación para el desarrollo, pues bueno, pues ya nos indica de qué va el tema, ¿no? Es decir, que ahí hay problemas de control. Ahora bien, vamos a suponer que se consigue por Naciones Unidas, con la FAO, con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que Bilderberg, Club de Roma, el grupo de los 20, deciden crear una política global de coordinación de la producción rural para el desarrollo. Una especie de política agrícola común, localizada por zonas, en algunos productos aquí, otros allí, tendrían unos precios de garantía, con lo cual se empieza a desarrollar todo el medio rural, todo el mundo, porque todo el mundo tiene parte rural, que es la parte que antes decíamos menos desarrollada, ¿no? Empieza a vislumbrarse, con todas las dificultades que eso lleva, eso es casi utópico, ¿no? Pero bueno, el presidente Nelson Mandela decía, siempre parece imposible hasta que se hace. Y el presidente Mandela tuvo retos complicados y difíciles, ¿no? Siempre parece imposible hasta que se hace. No hay que tirar la toalla y por lo menos hay que tener ideas claras y un camino a seguir, ¿no? ¿Me seguís escuchando? Porque veo que se me ha puesto en negro esto. Sí, se escucha. Sí, bien, perfecto. Bien, continúo y acabo ya casi. Bien, ya tendríamos la senda para conseguir ese mundo cuasi feliz. Muy difícil, muy complicado, muy utópico, si queréis, en este momento. Pero bueno, ahí hay un camino, porque no es que me lo invente yo ahora, es que es lo que se ha hecho en el mundo, el desarrollo desde el medio natural y apoyando al medio natural, que es lo que ha hecho, lo que hace la PAC en este momento en Europa, o lo que hace Estados Unidos, Japón, Noruega, Suiza, etcétera, etcétera, los países desarrollados. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente se hace en algún momento este desarrollo rural, esta inversión, esta política global de coordinación de la producción agraria para el desarrollo. Nos falta un factor fundamental ahora a considerar y que es muy triste, pero que es así, que nos vuelve otra vez al inicio casi de mi charla, y es que suponeos 3.500 millones de habitantes excluidos, que se incluyen, que los incluimos, que les hacemos verdaderamente una cooperación al desarrollo mediante esta inversión de dinero en el medio rural. Resulta que se necesitarían 5 planetas para que 8.000 millones de habitantes pudieran alcanzar un nivel parecido al español de consumo. Es decir, la polución, la contaminación, la falta de acero, de cemento, de energías, de petróleo, de gas, en fin, estamos viviendo ya 8.000, digo, si son 12.000, o las que serán de forma natural, esos 11.000 y pico o esos 15.000 que podían ser al final del siglo. Es decir, no puede ser. Es decir, se entiende ahora que la cooperación para el desarrollo no funcione. No sé si intencionadamente, me parece muy agresivo, pero que no funciona es un hecho. Entonces, tenemos que cambiar el qué. Pues la forma, la energía para producir esos bienes diferentes, una energía limpia, una energía que evite, primero, el cambio climático y que nos muramos todos, y segundo, que nos permita conseguir ese mundo cuasi feliz del que os estoy diciendo. Es complicado todo, es difícil, pero ahí está la exposición que yo quería hacer de la situación actual del mundo de los alimentos. Ortega y Gasset, filósofo de las circunstancias, de la problemática española, de su tiempo, decía, no sabemos lo que nos pasa. Eso es precisamente lo que nos pasa.
creo que para nuestro tema estamos exponiendo del cambio climático, de la desigualdad, de la pobreza, de las hambrunas. Se puede decir, sí sabemos lo que pasa. Eso es precisamente lo que pasa. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Gracias. Lo mismo. Gracias. Perdón, empecé antes de tiempo, pero me pareció genial. Gracias. A ver, si queréis, controlo yo el turno de palabra. Como siempre, Rosa, sí. Por eso, que aquí estoy esperando. Bueno, mientras que aparece alguna persona que pida el turno de palabra, la verdad, Jesús, es que nos has mostrado un panorama muy oscuro. Muy, muy oscuro. Y da la impresión de que las cosas son así porque hay intereses en que sean así. Da la ¿Perdona? impresión. Me parece, da esa impresión. No lo sé si es así. Recuerdo una conferencia de hace un par de años de una persona, de un socio de la UMER, de José Miguel Hermoso, que nos contó que había una variedad de arroz que se podía cultivar, era una variedad que era que no había interés en que se pudiera cultivar esa variedad, era transgénica, pero tenía en su composición ese arroz, tenía todos los alimentos que el arroz normal no proporciona, o sea, tenía proteínas. Y que por distintos intereses esa variedad nunca se había desarrollado y habría podido ser la solución para lugares en donde había mucha hambruna y que básicamente su alimentación era el arroz, podría haber sido. Entonces, a mí después de tu intervención me da la impresión de que no solamente es esa variedad, sino que son muchas cosas y muchos intereses los que pueden hacer llevar a que el desequilibrio cada vez sea mayor y a que mientras que algunos comemos de más, no solamente las 3 comidas al día, sino demás, haya muchas personas que vivan en unas condiciones tremendas. Y también me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho que te quiero preguntar, que es que de los alimentos que se desperdician, tanto en el proceso de producción y transporte como en la basura que generamos en los países más desarrollados, eso es inevitable. ¿Cómo que es inevitable eso? ¿Por qué es inevitable ese desperdicio tan grande? Bueno, el primer comentario tuyo, pues efectivamente es una duda que queda ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con algunos dando vueltas por ahí, viajes turísticos orbitales y viendo lo que pasa en la otra cara del Marte, no hayamos sido capaces de organizarnos para que no haya esas situaciones de pobreza y de hambruna y de desigualdad? Es increíble, ¿no? No sé si está premeditado, no sé si está, pero ya te digo, es muy posible. Yo no digo que no sea posible que haya esas Club Bilderberg, los grandes manejadores de los capitales del mundo, que vean que efectivamente hasta que no se organice el tema del cambio climático, se cambien las energías por energías limpias, no hay posibilidad de permitir ni ayudar, por supuesto, a la mitad de la población a que salga de su exclusividad, ¿no? O de su exclusión. Es posible. Los desperdicios y, bueno, las pérdidas, tú figúrate que vas con un tractor cosechando trigo, pues mucho se cae allá, algunos se lo comen los pájaros, otros se entierran, otros es imposible económicamente recogerlos. Las cosechadoras de tomate, por ejemplo, tomate industrial, pues se recogía a mano, claro,
grandes costes, suben los costes de mano de obra, los seguros, la seguridad social, tal, y aquello se sale de madre, ¿no? Entonces se inventaron unas máquinas, naturalmente, que recogen tomates y que recogen tomates sin ver cuál es el que está más rojo o más verde. Recogen todo, con lo cual los más verdes o los más rojos hay que tirarlos, evidentemente. Se inventan naturalmente las variedades que maduran de una forma más homogénea en un periodo más corto y la pérdida de tomate, muy verde o muy pasado, disminuye, pero siempre existe algo, ¿no? En nuestras viviendas, tú calculas que van a venir 4 a comer y resulta que falla uno. Sobra una porción de lo que sea, lo que podemos lo congelamos, pero o se nos olvida allí, lo tenemos que tirar, o no se puede congelar y hay que tirarlo, es decir, cada día algo desperdiciamos casi cada día de nuestro alimento, sin querer, ¿eh? No es por desidia, es porque no es tan fácil en productos perecederos generalmente, a pesar de las neveras, pues ajustar las cantidades, ¿no? Eso representa pues un 17%, no digamos los restaurantes. Si ves de los restaurantes, que tienen un stock de cosas, yo, me maravilla como un restaurante pides un plato y te lo sacan en 3 minutos allí. Eso pues porque está todo realizado, pero tiene que haber un surplus de oferta ahí detrás, que evidentemente mucho pues se acaba tirando, ¿no? Y desperdiciando. Esa es la razón. Y eso, ya te digo, el desperdicio y la pérdida de alimentos es tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, lo cual te indica, dice, hombre, puede ser en los desarrollados ricos que dicen, bueno, pues mira, me queda un medio tomate, ya tampoco pocho, lo tiro. En vez de a lo mejor pues pasarlo por el microondas 2 minutos y tener ahí algo comestible que puede estar muy rico, ¿no? Pero se tira. Pero no, es que en los países de desarrollo las cantidades, las proporciones, los porcentajes son iguales, ¿eh? Es decir, que hay algo ahí, por eso digo que eso es, aparte que no sería... ya sobran alimentos en el mundo que se alimentan, ¿eh? El problema es en el otro mundo. Y ese surplus que podríamos, ese desperdicio que podría a lo mejor que no existiera, pero vamos a utilizarlo para llevarlo tal fatal. Porque es que, aparte de que eso se puede hacer temporalmente con algunos productos por el Programa Mundial de Alimentos, que es lo que hace en las emergencias, cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, lleva alimentos a las personas. Y la FAO con sus programas de recuperación de las zonas productivas, pero lo que no puedes hacer es llevar a un país alimentos de fuera, porque te cargas la industria, los pocos productores que hay ahí, te los cargas y no les dejas progresar. Por lo tanto, ese tema parece que es inamovible, que sería poquísimo el porcentaje que con una meticulosidad tremenda pudiéramos no desperdiciar. Sí, yo podría hacer un par de preguntas. Sí. Yo siento mi visión un poco de algunos temas como el cambio climático está muy definida por mi profesión, que es la geología, conocer qué ha ocurrido en el pasado. Se ha dicho que estábamos desequilibrando en este momento el clima, la situación, y se han descrito, sin embargo, que ha habido varias invasiones, las de los pueblos de las estepas, los germanos, etc. Por lo tanto, el clima no ha sido estable. No hay un equilibrio que se acaba ahora, sino que ha sido desequilibrado siempre. La pequeña era glaciar fue en el siglo XVI, XVII, ahí vinieron las hambrunas, precisamente en el periodo frío, no en los cálidos de los óptimos climáticos. En el periodo frío vino el hambre, las guerras. Terminó y estamos recuperando lo que es normal en un interglaciar, que es una temperatura más alta, naturalmente. Luego hay otra cuestión, la hambruna en las poblaciones del campo, donde me ha parecido interesante eso. Pero ¿por qué es la hambruna? ¿Por qué está protestando ahora la gente que vive en esa España vacía? Porque les han subido el precio de la energía, no hay forma de producir con unos precios lógicos y están incluso tirando los alimentos, no esos que sobran, tirándolos.
y es una política energética errónea. Por ejemplo, se ha suprimido la energía nuclear, que por cierto, tanto la ONU como en Europa están pidiendo que se vuelva a ella, y esa energía nuclear no es contaminante, es una limpia, totalmente limpia. Y el precio de la energía eléctrica ahora es altísimo, afecta a la producción, al transporte, y ahí es donde va a venir la hambruna. Y es un tema que no es de cambio climático, es de política errónea general. Una política errónea del tipo, las elecciones que se han hecho de energías, las medidas que se están tomando a toda velocidad, sin posibilidad de adaptación. Esa es un poco mi opinión. Sí, estoy de acuerdo, vamos, que el cambio climático siempre se ha dado, como he dicho antes, desde siempre, desde glaciaciones hasta la época que, por ejemplo, os he puesto del Imperio Romano, de los mayas, tal, pero eran cambios climáticos naturales. Es decir, la naturaleza tiene la potestad de hacer lo que le da la gana, que no sabemos muchas veces lo que es. No hay nada más que ver el volcán de La Palma. El volcán de La Palma va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Y a lo mejor vulcanógrafos hay ahí muy expertos que te pueden decir. Yo estuve viviendo en Ecuador, he dicho antes, llegué a Quito poco antes de que erupcionara el Pichincha, que hacía 400 años que no erupcionaba y que solía erupcionar cada 400, 300 y pico, es decir, cumplió con su cometido. Es decir, la naturaleza puede enfriarse, calentarse y hacer muchas cosas que no conocemos y puede que no conozcamos nunca, ¿no? Pero son hechos, están ahí. Lo que sí tenemos ahora son hechos también. La concentración de CO2 en la atmósfera sabemos que aumenta o no. Sí, aumenta, ¿no? De una forma anual, es decir, y sabemos cómo funciona el efecto invernadero, que es precisamente permitiendo la entrada de una serie de luces, calentando el suelo e impidiendo que salga el calor, o sea, se calienta. Pues sí. Y luego, con respecto al desmadre de la energía, pues también lo he dicho antes, esto viene pues de la desregularización de un sistema neoliberal, vamos. Me parece a mí, ¿no? Con pero eso, es que son incrustaciones políticas de la retaliation del señor Putin porque con Crimea le hicieron la vida imposible y ahora dice, pues os vais a enterar, o con el sistema de medida de los precios de la energía, en que la nuclear está aquí y la más cara es la que marca el precio de la subasta diaria. Totalmente de acuerdo. Es decir, eso es un descontrol que efectivamente impide pues, que la humanidad progrese de una forma equilibrada, justa y adecuada, ¿no? Yo es que lo que pienso es que das por como muy seguro que el cambio que ahora es debido por la actividad del hombre, pero es que yo pienso que es un cambio natural. Se pasa de un pico glacial a una cosa, no está demostrado que sea eso. Se ha aceptado, pero lo único que hay son unos datos y los cambios de temperatura no son tan grandes, no se pueden comparar con los que ha habido durante el Cuaternario. En el Cuaternario los cambios han sido oscilaciones brutales, desde muy frías a bastante más cálidas. El interglaciar anterior al actual fue mucho más cálido de lo que estamos ahora. Entonces, yo lo que no veo es que haya todavía unos datos que indiquen que ese cambio no es un cambio natural, sino que es un cambio provocado. Ya sé que esto es discutible, se puede discutir, pero yo no lo veo demostrado. Bueno, es una opinión, no cabe duda, que sostiene cada vez menos gente, te lo digo. Porque... No, eso ya lo sé. Soy bastante poco agradable, porque no estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría. Muy solo porque hay un panel de Naciones Unidas de 2.500 científicos de todo el mundo que ya han dicho que efectivamente puede haber un movimiento de temperatura alta natural favorecido, incrementado de una forma alarmante por la acción de uso de hidrocarburos sobre todo. Perdona, es una discusión demasiado larga para hacerla ahora, pero también hay muchos científicos que piensan lo contrario y lo que te puedo decir es que no hay un debate científico en este momento serio y justo. Es un debate que está totalmente sesgado por opiniones políticas, opiniones comerciales también, es cierto. Ahora interesa
cambiar totalmente el sistema industrial, nuevos motores, nuevas cosas. Hemos ya agotado todo un sistema, ahora vamos a hacer otro. Y me llama la atención que las mismas grandes compañías que han hecho el cambio climático ahora son las que van a cambiarlo. Eso es un poco raro. Yo creo que es un problema que se ha salido ya de lo científico. Pues ojalá tenga razón. Ojalá se salga. Esta mañana, por si seguramente lo habréis leído, a mí me ha sorprendido al leer la prensa que la Unión Europea parece ya más que probable que va a incluir entre las energías verdes tanto la energía nuclear como el gas. Esto ha aparecido esta mañana en El País, lo he leído, o sea, que no es... y bueno, y en otros periódicos también, o sea, yo ya me he metido en la página y correspondiente parece ser que sí, sin duda, pues presionados por los grandes productores o también por una realidad en la que no se ve otra solución. Y no hay más que ver las apuestas que está haciendo, por ejemplo, Francia y otros países a favor, otra vez, de la energía nuclear. Pues eso es evidente. Sí, efectivamente la energía nuclear es una energía, yo creo que de transición, que es muy aceptable. Son más bien temores, mitos, cosas que han hecho que tanto en Japón como en Alemania, como en España, estamos dando marcha atrás, pero en Francia van a dar marcha adelante. Es decir, que efectivamente es un tema que sí se sabe lo que pasa. Es un tema que, si no hay un problema grave, es muy beneficiosa como energía. No llega a ser el hidrógeno, que puede que sea la energía también para la automoción pues más aconsejable, pero bueno, estamos en esa fase cambiante, un poco loca del mundo, en que tenemos que ajustarlo y que es difícil. También la Unión Europea está ahora, pues, digamos que posibilitando el debate sobre la vacunación obligatoria. Otro tema bonito, ¿no? Donde dices, bueno, oiga, pues yo creo que a lo mejor no es necesario llegar a ese término. Será necesario a los señores que no se han vacunado, pues denegar la entrada a ciertos lugares, que se vean un poco acorralados, pero no por tenerles manía, sino porque son una bomba de relojería para la salud general. Es decir, que tus derechos acaban cuando irrumpen en los derechos de otros. Es decir, usted no tiene derecho a no vacunarse y andar libremente transmitiendo una enfermedad. Pues no, usted tiene que quedarse separado de la gente que juega este juego. Yo quería Jesús, ir un poco al tema de la alimentación, en dos sentidos. Uno, el que llevamos mucho tiempo en el que observamos que hay millones de personas que pasan hambre, a pesar de que los organismos internacionales quieran resolverlo, tengan buena voluntad, pero eso no se resuelve por problemas de corrupción, por problemas de transporte, por problemas de lo que fuere. Entonces yo creo que hay una realidad y es que eso realmente no se quiere resolver. Se transportan alimentos desde muy lejos, muy cualificados, gastando mucha energía para determinada población que los consume. Hay personas que se desplazan a un restaurante en helicóptero, pero no se pueden transportar ni trasladar alimentos para las zonas donde hay hambre. Eso me resulta difícil entenderlo, es verdad. Y luego hay otra cuestión complementaria que planteabas. Si la tecnología puede resolver parte de los problemas de la alimentación, tal como está planteado el mundo desde la desregulación y desde antes, o esa tecnología se asienta en zonas donde ahora no existe tecnología, o el remedio no es otro que las zonas desarrolladas aumentan su tecnología, aumentan la producción de alimentos y aumenta el consumo de esos alimentos en las zonas donde está desarrollado y que son más ricas.
Entonces, ahí te preguntaría otra cosa. La lucha entre las grandes, diríamos, corporaciones o grandes industrias de vacuno, de cerdos, de no sé qué, de pollos, y la búsqueda de pequeñas industrias localizadas en proximidad a los centros de consumo. Bueno, pues sí, es un comentario oportuno porque, visto lo visto, lo que parece es que hay una falta de interés en organizar la solución de esas pobres gentes que no puede sino subsistir de mala manera, y ya te digo, 45 millones morirán este año de hambre y malnutrición, ¿no? Tendría que ser efectivamente un esfuerzo de los grandes países, con apoyo de Naciones Unidas, para crear ese sistema de ayuda para que salgan de ese bucle de pobreza y accedan a tecnologías y accedan a... Los países desarrollados, efectivamente, van a ser los que den salida al problema de la necesidad de más alimentos dentro de 28 años, que son 3.000 y pico millones de bocas más, ¿no? No cabe duda, pero no lo harán de una forma gratuita. Cuando se crearon los híbridos de maíz, por ejemplo, Monsanto y otros en Estados Unidos, que en vez de 1 tonelada por hectárea se producían 12, 15, pues pusieron unos precios importantes, que ya te digo, todo el mundo rural del país en desarrollo no podía adquirir. Los transgénicos igual, no pueden adquirir los precios a los que se venden esas semillas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que o entras en ese sistema de ayuda, de defensa, de ética moral de una población mundial, que tenemos que tener todos, pero que es difícil de hoy por hoy, porque además las decisiones se toman por políticos generalmente. Los políticos miran a muy corto plazo. Como no vean el agua al cuello, no hacen cambios importantes. Por eso durante las guerras, durante esas situaciones de tragedias, de emergencias graves, es cuando se toman a veces decisiones más importantes, porque no hay nada que perder y sí hay una salida, una salvación para algún tema, algún problema que se plantee en esa circunstancia. No sé si me dejo algo por ahí, pero vamos, creo que respondo un poquito a tu inquietud, ¿no? Concha Núñez. Bueno, creía que había pedido la palabra. Yo veo, la verdad es que el panorama lo veo muy negro, porque muy negro. El panorama lo veo negro, la verdad, porque si en una cuestión, como por ejemplo puede ser el tema de las vacunas para la pandemia, los países desarrollados estamos actuando de una forma tan egoísta, por decir de alguna manera. O sea, nosotros estamos en la 3.ª vacuna, otros países ya están proponiéndose la 4ª. Y mientras que otros no, y sabemos realmente que cuando se produce el caldo de cultivo para que haya nuevas varias variantes del virus es cuando hay menos población vacunada. Es decir, estamos jugando con las cartas trucadas en nuestra contra. En ese tema, pues me imagino en el tema, por ejemplo, de la alimentación, que a nivel individual pues se mueren 45 millones y a lo mejor, pues si se mueren 46, tampoco le damos una importancia tan grande, las cosas como son. Pues es que me parece que el panorama es negro, negrísimo. Yo lo veo negro, sí, yo lo veo negro, porque efectivamente, dices tú, actuamos de forma egoísta con las vacunas. Yo creo que actuamos de forma insolidaria, obtusa, porque estamos viendo el caso de la Omicron. Es decir, por no vacunar en Sudáfrica o en el cono sur de África nos encontramos con que tenemos que cerrar dentro de nada otra vez restaurantes, sitios de ocio y que no nos encierren. Pero es por una situación no de egoísmo, de idiotez humana
de no tener una visión a más largo plazo. Y ahí vuelvo a insistir, son los políticos los que efectivamente, pero si tenemos comprados unos y otros miles de millones de vacunas, pues empecemos un programa de verdad de vacunación de zonas que potencialmente van a crear variantes que nos van a revertir, nos van a venir aquí en un avión o otro, antes o después. Es decir, que eso es así, ¿no? Hombre, sobre todo porque sabemos que en África hay muchas personas inmunodeprimidas porque hay mucho SIDA que está circulando por África y es el típico caldo. Vamos, es que esto nos lo han contado desde el primer momento los expertos en virología, nos lo han contado. O sea, esto no es una cosa que nos pueda sorprender, que aparezca una variedad con muchas mutaciones, no nos puede sorprender si nos lo han contado desde el momento cero. Concha, tenéis que apagar uno de los dos, tenéis abiertos dos dispositivos y hacéis interferencia de uno con el otro. Hemos probado a ver cuál funcionaba. A ver ahora. ¿Y ahora? Ahora es que tenéis eco porque tenéis abierto dos dispositivos. No, pero está cerrado. No, tenéis uno abierto, uno con el micrófono cerrado, pero abierto el dispositivo. Y hacéis eco. Vale, pues salimos de esta reunión, ¿vale? Ya está. Ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora, Concha. ¿Ahora no nos oyes? Ahora os oímos. Ahora nos oímos a vosotros. No, pues nosotros a vosotros sí. Ah, vale. Vale. Pues nada, sí. Hemos tenido unos problemas horrorosos, oyendo por un sitio y viendo por otro. Bueno. Eso que estabais comentando de las vacunas es verdad, pero a medias. Interesa vacunar a muchísima gente a cuanto antes. Pero es verdad que los países ricos están acumulándolas. No es que las estén poniendo, sino que las están guardando, que ese es el problema, ¿no? Y algunas incluso se han tirado, como en España también. Bueno, yo le quería preguntar a Jesús una cosa, porque en los últimos años se ha dicho que China estaba comprando pues tierras, pero grandes extensiones de tierras en muchas zonas del mundo. Y entonces daba la impresión de que una parte era para compra, para poder tener para actividades de minería, en fin, de productos que se extracan de la tierra, pero otra era también para producir alimentos, para campos de cultivo, pues de arroz o lo que sea, o para ganadería o lo que sea. Y si tenías un poco noticia de eso, Jesús, y si eso es así, y si eso puede ayudar a paliar algo el problema del hambre en el mundo, y si genera un mayor reparto de la comida que se produzca. Hola, Paz, Concha. Hola. Pues sí, es verdad. Es decir, países que ven que tienen una población enorme, que han sacado de la pobreza un 60% de la población en los últimos 30, 40 años, pero les queda mucho pobre, mucha miseria todavía allí y saben que van a necesitar alimentos. Entonces, tanto China como Corea, como países asiáticos, sobre todo, los tigres asiáticos, llamamos, están comprando tierras en África y en América Latina, con idea de producir alimentos. Es decir, con idea de producir alimentos y con idea también de, supongo que las comprarán adecuadamente y granjearse la entrada de sus inversiones y negocios por parte de los políticos que puedan estar en la jugada de estas compras de tierras, ¿no? Pero es un hecho, y es la situación que contaba yo de que hemos llegado al límite de tierras productivas, hace que efectivamente surja la necesidad de proveerse de sitios donde puedan. Esto puede ser también bueno para ciertas zonas, subdesarrolladas, donde pueden incluirse, aportarse tecnologías nuevas por parte de técnicos chinos o técnicos coreanos o técnicos de otros países de aquella zona, porque va a ayudar también al desarrollo local. Es decir, que seguramente algo de esas producciones para chinos o para coreanos puede que también ayude a las poblaciones locales de allí, ¿no? Es posible. Actualmente, ¿se me oye?
Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Actualmente tendríamos tecnología para erradicar el hambre del mundo, es decir, capacidad para la injusticia y el mal reparto, todo eso es previo, pero tendríamos tecnología para que eso no sucediera y que se pudiera producir alimentos para todos. ¿Hay capacidad para ello? Pues no sé el porcentaje de lugares que podrían ser beneficiados con tecnología actual. Hay zonas, desde luego, complicadas de aplicar tecnologías, pero ya hemos visto cómo los Arabia Saudí están, o Israel están produciendo en lo que eran desiertos hace nada. Es decir, que se puede desalar el agua, se puede transportar el agua, se puede seguramente hacer llover en zonas que ya se ha probado, ya se sabe que se puede hacer a costes enormes, utilizando plata y tal, pero yo creo que en un porcentaje elevado de las zonas sí habría una tecnología ahora que permitiría poder tener mayores rendimientos y alimentos suficientes. Hay otras zonas mucho más complicadas, ¿no? La zona del Sahel y todo esto son zonas actualmente, pero tampoco vive tanta gente, tanta población en esas zonas. Es decir, que se podría de alguna manera, ya digo, no solamente para esa zona de las hambrunas, para dentro de 28 años tenemos a 3.500 de terrícolas más con nosotros y tendrán que comer, intentarán comer 3 veces al día. Es decir, que se necesita un I+D importante, fomentar los centros de investigación, que tengan medios, que tengan técnicos, que tengan agrónomos, que tengan veterinarios, forestales para inventar, para investigar e inventar soluciones a los problemas terribles que yo veo que se enfrenta la humanidad, pero sobre todo el tema ese del aumento de la temperatura, que yo soy convencido de que efectivamente estamos ayudando de una forma muy significativa a un proceso seguramente natural, porque si el proceso de la naturaleza fuera al contrario, pues ya sería complicado, ¿verdad? Revertirlo, a pesar de que echáramos mucho CO2 por ahí. Pero a ese proceso de calentamiento natural, normal, natural, pues que lleva dándose 4.800 millones de años desde que se creó la Tierra, pues le añadimos un poquito de nuestro CO2 y el metano, ¿eh? Entonces eso sí que puede ser complicado. Fidel. Sí. Jesús, tú has dicho que para un consumo medio como en el mundo, como el español, necesitaríamos 3 planetas. Sí, más o menos. Claro, pero entonces, o los que consumimos más, consumimos un poco menos, o si no, va a ser difícil encontrar los otros 2 planetas. Va a ser difícil encontrar la fórmula que en este planeta, con los medios que tenemos y las limitaciones de espacios, podamos producir alimentos para toda esa gente. A no ser que lo que hagamos sea pues incrementar en otros 3.500 millones la gente que padece hambruna, excluida y que va a vivir con, a lo mejor ya no son $2 al día, a lo mejor ya es 1,80. Quiere decir que o el I+D funciona y nos espabilamos como se han espabilado en un año los laboratorios para producir algo que antes tardaban 5, o la cosa yo la veo negra, pero muy negra. Porque claro, el crear más desigualdades todavía, pues nos va a producir a nosotros, con nuestras 3 comidas, que entre comida y comida se nos venga una emigración salvaje multiplicada por 10 de lo que ahora tenemos, por ejemplo. O sea que el tema es complicado, pero bueno, somos humanos y siempre parece imposible hasta que se hace, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús, por mi parte, vamos. Muchas gracias por ayudarnos. No sé si hay más gente que quiere intervenir, pero muchas gracias. Gracias a vosotros.
yo no veo más palabras. Si os parece, nos abrimos todos los micrófonos y le damos a Jesús el aplauso que se merece. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima, Jesús, y hasta el próximo jueves todos los demás. Venga, buena semana. Hasta el jueves. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.